Nuestro invitado especial, también comunicador, nos hizo un planteamiento que se iniciaran proyectos para tener sillas especiales, ¿no?, para niñas, niños, jóvenes, adultos mayores con discapacidad. Ya se tiene una respuesta a ese propósito y también nos planteó de que se atendiera a jóvenes en casas especiales para terapias y apoyo a personas con discapacidad. También ya se buscó una alternativa, ya tenemos una respuesta. En esto es de mucha ayuda la participación de Fernando Landeros, que es el presidente de la Fundación Teletón. Tenemos con él, y está aquí con nosotros, nos da mucho gusto, es la única fundación de la sociedad civil en el país con la que tenemos relación, por tratarse de un asunto tan importante que tiene que ver con las terapias, la atención a niñas, niños con discapacidad. Y estamos trabajando, tenemos un convenio con ellos y vamos bastante bien. Y digo que es la única organización de la sociedad civil porque había muchísimas, pero eran muy pocos los resultados, más que nada demandaban presupuesto o cancelación, condonación de impuestos y no se beneficiaba a la gente. En el caso de Teletón, a nosotros nos importa mucho este convenio porque desde hace años, desde que fui jefe de gobierno en la ciudad, se decidió entregar una pensión a personas con discapacidad, pero la pensión ayuda para que las familias tengan un poco de recursos y adquirir lo básico, pañales, alimentación, algunos medicamentos, pero la discapacidad requiere también de atención médica, porque lo que suele pasar es que hay discapacidades no graves que si se atienden a tiempo se pueden superar. Si no se atienden, y es lo que lamentablemente pasa muchas veces, esas discapacidades menores, leves, se convierten en discapacidades graves por falta de atención médica. Entonces, no es nada más la pensión, sino la atención a personas con discapacidad, las terapias, la rehabilitación, y eso es lo que tiene Teletón, que nosotros no tenemos. Ahora hay pues más de 1 millón de discapacitados que están recibiendo su pensión, les estamos ayudando con su pensión, a niñas, a niños, y ya hemos logrado con algunos gobiernos estatales, casi con la mitad de los gobiernos estatales, creo que Ariana nos va a informar sobre eso, de que
ellos pongan, inviertan 50% para entregar la pensión de 29 años hasta 65, que ya reciben la de adultos mayores, y nosotros aportamos el otro 50%, y ya hay estados hoy en donde la pensión a discapacitados es universal, es para todos. En eso hemos avanzado, pero hace falta más, insisto, el tratamiento. Y por eso es muy importante el dar una respuesta como la pediste el día de ayer. Hubo una reforma a la Constitución, al artículo 4, que le da el derecho a obtener una pensión por parte del gobierno a todos los niños y niñas prioritariamente, y también es universal para quienes viven en zonas indígenas o pertenecen al pueblo afromexicano. Adelante. Recuerda, señor presidente, que nos habíamos propuesto 20,000 niños y ya estamos prácticamente llegando a 27,000. Son muy buenas cuentas. Y decir, la verdad, la enorme gratitud de parte de todas las familias que atienden algún centro Teletón, el poder contar con los recursos que les permitan tener las oportunidades de una rehabilitación de calidad. 1.302.560 personas con discapacidad ya reciben su pensión en todo el país. Este año estamos invirtiendo 26.577 millones de pesos para esta pensión. Adelante. Los estados que ya han firmado el convenio de universalidad, como ya lo explicó el presidente, donde el gobierno estatal pone el 50% de los recursos que hacían falta para hacer universal esta pensión de 30 a 64 años también. Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, y en este año ya hemos firmado con Hidalgo, el Estado de México, Morelos de manera parcial, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Son quienes los gobiernos estatales ya firmaron y ya la pensión se está entregando de manera universal. En el caso del Estado de México está sucediendo el registro todo este mes de octubre. Poder brindarles esperanza de una vida con condiciones de inclusión en nuestro país. Nos da muchísimo gusto y solamente termino, señor presidente, felicitando a Daniel por su empuje, por su entusiasmo, por los logros que ayer nos comentaba. Me llamó en especial la atención el tema de los libros de texto y felicitarte mucho, Daniel, por tu empuje. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, se tiene a propuesta del presidente un inmueble que se ubica en Paseo de la Reforma 1030, aquí en la Ciudad de México, en las Lomas de Chapultepec, que tiene una superficie de 900 metros cuadrados, una construcción de 820 metros cuadrados también, 3 niveles, tiene 2 jardines con fuente, un recibidor con 4 oficinas con baños para hombres y mujeres, cocina, comedor, sala de juntas, estacionamiento cubierto y descubierto y 10 habitaciones. El valor de este inmueble es de 90 millones de pesos y sería el inmueble que el presidente dispuso que se donara a la Fundación Teletón para poder establecer este centro bajo las propuestas que Daniel ha presentado. Presentar la propuesta que se diseñó entre la Fundación Teletón y el Gobierno de México. Adelante. Aquí presentamos las fotos de la casa. Como les dije, está en Paseo de la Reforma 1030. La que sigue. Estas son otras fotos. Es un lugar amplio y que tendrá que tener también adaptaciones para la movilidad de las personas con discapacidad. Adelante. Y también para las estancias de día, Daniel vive en Guadalajara, en el estado de Jalisco, y él nos ha propuesto la posibilidad de estas estancias. También hay estancias de adultos mayores, de niñas y niños, en donde los familiares
los dejan durante el día para poder ir a trabajar, para poder desarrollar sus actividades y por la tarde regresar. Se tienen estas 4 opciones en Guadalajara y 3 en Zapopan que se van a revisar junto con Daniel para ver cuál es el inmueble más adecuado para establecer esta casa de día en el estado. Bueno, Daniel, ¿cómo ves? Muy buenos días, señor Peún residente. A usted, a la secretaria Montiel, a la doctora Álvarez Bullá, al señor Fernando Landeros y a todas las personas presentes. Hoy solo quiero decir que me siento agradecido con Dios y con la vida por vivir este momento. Agradezco con todo mi corazón al presidente y a su gran equipo por esta oportunidad de trabajar por mis causas, que son las de muchos. Las personas con discapacidad merecemos tener oportunidades de educación, trabajo, acceso a la información, a la cultura y, por supuesto, a la recreación. Porque también nos gusta bailar y reír. Bueno, pues vamos a firmar en nombre tuyo y de muchos más este convenio. Y ya se van a iniciar los trámites para que se entregue la casa, se done la casa a Teletón y también la casa de Guadalajara para ustedes. Y lo más importante, porque la casa puede ser grande y estar bien ubicada, pero el alma de la casa pues son los que van a dar la atención y los equipos con los que se va a contar y desde luego las personas con discapacidad, niñas, niños, jóvenes que van a estar en estas casas. Ese es el alma de todo. Felicidades. Es muy bello y a veces lo que viene no tanto, pero así es la vida, ¿no? Año de concluir el primer gobierno de la Cuarta Transformación de México y mi pregunta se enfoca a qué país va a entregar a su sucesora. ¿Cuál cree que será el principal reto del próximo gobierno? Y esto se lo pregunto porque algunos politólogos aseguran que el país está dividido, que hay más y profundas brechas sociales, que hay una clase media marginada y opositora que usted fraccionó y eliminó a la llamada clase política. ¿Qué México ve usted hoy? Veo mucho optimismo en el pueblo de México y diría que la gente está contenta, feliz. Eso es lo que hay, afortunadamente, en nuestro país. ¿La podemos poner? Miren, la aceptación a estas alturas. Siempre cuando va finalizando un gobierno, un sexenio, el presidente casi de manera natural va perdiendo apoyo, respaldo. Y
Este 70% yo lo tuve una vez o dos veces hace como un año en esta misma encuesta, pero por lo general traía en promedio 60 en los últimos tiempos, de ahora 70, y el rechazo 26. Eso por un lado. Recurren a eso, ¿no? Es decir, se está polarizando. Un país libre y estamos haciendo valer una democracia. Hay quienes no están de acuerdo y existe esa oposición, pero no es la mitad de la población. Entonces, por eso lo de la polarización es discurso el país. La clase media no está de acuerdo con la transformación. Claro que está de acuerdo con la transformación. La mayoría de la clase media. Ni modo que el 70% sean nada más los pobres. Afortunadamente, sí, ya no sé si podemos ver cómo está ahora la pobreza en el país, pero no llega al 50%. ¿Sí? Y la aprobación es del 70%. ¿Qué quiere decir? Pues que apoyan los de las clases medias. ¿Quiénes no están de acuerdo? Pues son los que mantenían privilegios, los que se dedicaban a hacer jugosos negocios al amparo del poder público, quienes se dedicaban a la corrupción, a robarse lo que pertenecía a todos los mexicanos, a quedarse con los bienes de la nación. ¿Para qué era el gobierno antes? Para facilitar el traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares. Ahora no es así. Ahora hay un gobierno para todos, para ricos, para pobres, para creyentes, no creyentes, para los que viven en el campo, los que viven en la ciudad. Pero ya el gobierno no es como antes, un comité al servicio de una minoría. Pues son los que ahora están inconformes. Por ejemplo, los ministros de la Corte, pues hay que entenderlos. ¿Cómo no van a estar inconformes si no quieren perder sus privilegios? ¿Pero por qué no aceptan de que el presupuesto es dinero de todo el pueblo y que tenemos que distribuirlo con justicia, con equidad? Que no puede ser que el dinero del pueblo beneficie más a una minoría. ¿Cuál es el derecho que tienen algunos de obtener más del presupuesto que el derecho que tienen los indígenas, los campesinos, las personas vulnerables? Incluso la justicia es darle más al que tiene, porque no puede haber trato igual entre desiguales.
Entonces yo entiendo, se acostumbraron a vivir colmados de atenciones, de privilegios, y ahora se les está planteando, ya no te quedes con 700,000 pesos mensuales, acepta la mitad y vas a tener para lo indispensable y más. Pero lo que aportes, lo que tienes de más, se va a utilizar para darle al que le hace falta. ¿O qué? El presupuesto nos lo tenemos que gastar nosotros los que trabajamos en el gobierno. Así estaba antes. El gobierno estaba ensimismado. Todo el presupuesto era para los que trabajaban en el gobierno, porque de esa manera tratando así muy generosamente a los del gobierno, podían permitir que unos cuantos se dedicaran a saquear a México. Es el famoso maiceo que viene desde la época de Porfirio Díaz. Si le pagamos a un periodista famoso 1,000,000 de pesos mensuales, pues tenemos el control de los medios, pero no a 1, a 10, yo digo 1,000,000 mensuales. Hay quienes recibían, ahora ya les bajaron, pero todavía hay quienes obtienen, porque son famosos, hasta 5 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿para qué les pagan tanto? ¿Para informar con objetividad, con profesionalismo? No, les pagan para manipular, para que se pueda llevar a cabo sin ninguna limitante el saqueo, el robo, la acumulación de dinero en unas cuantas manos, mientras la mayoría de los mexicanos padece de pobreza. Entonces, es entendible que exista esa oposición y merecen todo el respeto para expresarse. ¿No ven ahora cómo están los medios de información, pues, con el asunto del Poder Judicial? La marcha que está convocada. Sí, pero un despliegue como si se tratara de defender el aumento a los salarios de los trabajadores, como si se tratara, ¿no?, de ayudar para que se garantizara el estado de bienestar en México y que todos los mexicanos, desde el nacimiento hasta la muerte, tuviésemos garantizado seguridad social, una campaña así, ¿no?, por el estado de bienestar, que haya protección desde la cuna hasta la tumba, que no se viva con la angustia de que voy a llegar a viejo, vamos a llegar a ser adultos mayores, ¿y de dónde o cómo vamos a vivir?
¿Y cómo nos vamos a curar? ¿Cómo vamos a vivir los últimos días de nuestra existencia? Bueno, a ver, vamos a hacer un acuerdo para que se pueda vivir sin angustias, sin temores, con tranquilidad en el último tramo de la existencia. Y vamos en eso a unirnos todos. Vamos a ser profundamente humanos y no le vamos a dar la espalda a los que sufren. Ahí sí, vamos a manifestarnos por eso, todos juntos. Pero imagínense una marcha para mantener privilegios. Es de pena ajena. Además, mintiendo. Aquí hemos dicho, no se les va a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les van a quitar prestaciones, nada. Es lo de arriba, que es una vergüenza. Servicio médico especial, hasta para hacerse, lo he dicho y lo repito, cirugías plásticas, cajas de ahorro especial. Se llevan, cuando terminan los altos funcionarios del Poder Judicial, 20 hasta 30 millones de pesos de retiro. Siguen recibiendo sus sueldos casi íntegro cuando se retiran. Desde luego, mantenimiento para sus viviendas, viáticos, muchísimas prestaciones. Y si nosotros estamos en contra de eso, es porque ya nosotros estamos aplicando una política de austeridad republicana. Yo llegué aquí y me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña Nieto. Y desde que llegamos no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionarios. Y cuidaban al presidente 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Y ahora, mira, somos libres. A ver si no está una compañera de las de ayudantía. Cualquiera que venga, para que vean. Son 15 las que me ayudan. Sobre que los medios defienden privilegios del Poder Judicial, por supuesto con falsedades y mentiras. Entre el 9 y el 16 de octubre se publicaron nada más y nada menos que 2,198 notas en medios de comunicación de radio, televisión, periódicos impresos y también portales digitales informativos sobre la cancelación de 13 fideicomisos del Poder Judicial y el supuesto recorte al presupuesto. La mayoría son en defensa del Poder Judicial y críticas al Gobierno federal y al Congreso. La mayoría de estos medios de comunicación hacen eco de versiones de que se trata de una venganza contra el Poder Judicial, lo cual es falso, hay que decirlo. Tampoco, esto es para los trabajadores y también para informar al pueblo de México, no serán afectados los derechos de los trabajadores, como dicen en los medios. Están garantizados los derechos de los 55,000 trabajadores del Poder Judicial. En cambio, hay que decir también que nadie habla de los privilegios de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales, las salas y también hay que decirlo, de los jueces.
Aquí vemos el grueso informativo sobre la última semana, de lunes a lunes. Vamos con la siguiente. Inventan que el Congreso busca recortar 31% del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando pensamos que no pueden ir más lejos, inventan este tipo de cosas. Medios como Excelsior y Dinero en Imagen publicaron el pasado 13 de octubre una volada de José Yuste, periodista especialista en temas de economía. También es colaborador de Noticieros Televisa. Según Yuste, la presidenta de la Corte, Norma Piña, habría pedido un aumento del 4% al presupuesto del Poder Judicial y, en cambio, le habrían respondido que le iban a recortar en un 31%, lo cual es una mentira. El periodista advierte que se pone en riesgo la equidad entre poderes, eso es lo que dice en una videocolumna, y que nos quedaríamos sin jueces. Y agrega, si alguien es víctima, pues no va a tener en el juzgado quien lo represente, de ese tamaño. Esto que señala el periodista es una mentira, no se afectará ni a jueces, magistrados, ni a ningún trabajador del Poder Judicial. Aclaremos, la Secretaría de Hacienda mandó al Poder Legislativo el proyecto de presupuesto que contempla los 84,000 millones de pesos que solicitó el Poder Judicial para el ejercicio 2024, lo que significa el aumento que pidió la presidenta de un 4% con respecto a el año 2023, es el año que corre. Mentir no empobrece, ¿verdad, señor Yuste? Ahora vamos a informar algunos datos. Hay que decir, primero que nada, que México, como se ve en esta lámina, es uno de los países con mayor gasto en el Poder Judicial. Países como España, Colombia, Perú y Argentina ejercen menos gasto en el Poder Judicial. Y pues ya encarrerados, veamos la comparación de los salarios de los ministros de la Suprema Corte entre México y otros países, como en España, que es 4 veces lo que ganan aquí en México que lo que ganan en España y 5 veces los de Brasil. También los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México son más altos que en Estados Unidos y Canadá. Así se las gastan. La campaña de medios aquí no termina, porque ahora se fueron contra la cancelación de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Como decía al principio de la sección, el centro del debate esta semana estuvo en la cancelación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, que suman nada más y nada menos que 15,000 millones de pesos. El diario Reforma, fiel a su estilo, en primera fila, publicó el pasado 12 de octubre a 8 columnas. Pegaría a jubilados rasurada presupuestal a la Corte, en el cual se asegura que con la cancelación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, cito al diario, se pondría en riesgo las pensiones complementarias de unos 600 extrabajadores de juzgados, tribunales y la Corte. Lo mismo publicó el diario 24 Horas, pero toda esa especulación es falsa. Si creen que aquí terminaron las mentiras, el diario de Ricardo Alemán, llamado La Otra Opinión, en su versión impresa, se echa una maroma para pegarle al gobierno del presidente López Obrador. Bueno, ya no sabe qué inventar tampoco. Dice en su portada, para comprar votos, así usaría Obrador el dinero de fideicomisos extintos del Poder Judicial, lo cual, además de una ridiculez, también es mentira. Hasta el presidente de la República propuso que el dinero fuera etiquetado para obra en los distintos estados de la República. Hasta aquí esto, pero vamos por partes. ¿Para qué se utilizaban esos fideicomisos? Para que todas y todos estén informados. En primer lugar, recordar que en 2006
En el gobierno de Felipe Calderón, el Poder Judicial inició la creación de estos fideicomisos para solventar, escuche bien, prestaciones extras como pensiones complementarias, gastos médicos privados, tanto en la Corte como en el Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente son 14 fideicomisos que superan los 21.500 millones de pesos. Esto equivale aproximadamente 4 veces el presupuesto de la alcaldía Iztapalapa. Nada más para que se den una idea cuántos privilegios hay en la burocracia dorada. En 2019, la Auditoría Superior de la Federación observó que los fideicomisos no se utilizaban para lo que fueron creados, así como lo escuchan. En realidad se estaban financiando con el presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación. Hablamos de estas compensaciones complementarias y otros rubros que en un momento vamos a mencionar. La Suprema Corte de Justicia cuenta con 2 fideicomisos además para pensiones complementarias para ministros de la Suprema Corte, mandos medios y personal operativo, que asciende a 3.604 millones. Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con un fideicomiso para pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados por 4.504 millones de pesos. En total, son 8.500 millones de pesos en 3 fideicomisos. Con los fideicomisos se financian además 600 millones para el mantenimiento de las casas habitación de magistrados y jueces. Si les hace falta una pintada, una rezanada, lo pagan del presupuesto público, del dinero de todos los mexicanos. Además, la Auditoría Superior evidenció que dichos fideicomisos no se ejercen para lo que fueron creados, como decíamos, y sus erogaciones, es decir, lo que sale, corresponden a honorarios fiduciarios, estudios actuariales, y esto corresponde a menos del 0,1% de las erogaciones de ambos fondos en pensiones complementarias. Con la canción de los fideicomisos, hay que decirlo, no se afectará la operatividad del Poder Judicial, ni derechos ni prestaciones de los trabajadores. Estas están garantizadas. Actualmente todas las prestaciones de ley y las complementarias se cubren con el presupuesto anual del Poder Judicial de la Federación en su apartado de servicios profesionales. Además, hay que decirlo también, quedará un fideicomiso con más de 6.000 millones de pesos. Los medios que hablan de la posible afectación de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial callan las diferencias salariales, como el hecho de que los servidores superiores ganan 17 veces más que el personal operativo. Y hay que decirlo también, es anticonstitucional que los ministros de la Corte ganen más que el presidente, pero de eso tampoco hablan los medios de comunicación. Entre las cosas que no difundieron los medios también están, por ejemplo, los gastos de los mandos superiores del Poder Judicial, sus salarios y sus gastos suntuarios. El gasto anual de comidas es de 608 millones de pesos. Pero hay una partida de 386 millones de pesos destinada a la alimentación de personas públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal. Así como se oye, personas públicas superiores, así les llaman, burocracia dorada, que son 1.767 personas, según informó la propia representante del Consejo de la Judicatura. Hay que decir que en el Poder Judicial trabajan 55,000 personas y solamente 1.700 reciben alimentos por más de 300 millones de pesos al año. Al respecto, vamos a ver la pregunta que le hizo el diputado Hamlet Almaguer y la respuesta de Dimna Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día de ayer. Me gustaría preguntarle a la representación del Consejo de la Judicatura Federal, bienvenida doctora, sobre la partida 221.05, productos alimenticios para personas
servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal, donde están solicitando un monto de 386.3 millones de pesos. ¿Quiénes son esas personas servidoras públicas superiores? ¿Cuántas son? ¿Qué categorías tienen? Para saber a cuántas personas beneficiarían en cuanto a alimentación estos 386.3 millones de pesos. Reitero que están destinados a personas públicas superiores. Efectivamente es una partida presupuestaria, como ustedes conocen, para todos los ejecutores de gasto, pues las partidas se encuentran en el clasificador. Esta es una partida que se utiliza fundamentalmente para apoyar las funciones que tienen diversos servidores públicos, fundamentalmente en el Consejo de la Judicatura Federal, y actualmente quienes hacen uso o pueden acceder, porque como señalaba, nosotros lo que tenemos que hacer es prever los recursos para apoyar o para cumplir con las obligaciones que se tienen. No significa que todos la utilicen ni que todos los utilicen al 100%. Actualmente son 1,767 personas quienes pueden acceder a los recursos que están previstos en esta partida. Pues sí, aceptando los privilegios. Si creen que aquí termine este penosísimo episodio, pues no. En el mismo presupuesto del Poder Judicial se incluye una partida de 4 millones de pesos para utensilios en alimentación. Esto, por ejemplo, pueden ser cubiertos, 4 millones de pesos. Como si fueran a comprar nuevos, además, cada año, o sea, platos, vasos, cubiertos, no entendemos muy bien. Y eso no es todo. Entre los gastos o privilegios de los servidores públicos superiores, que ya dijo la oficial mayor, son 1,767 personas, y así se les llama, servidores públicos superiores. En el Poder Judicial de la Federación está el aguinaldo del sueldo base, o sea, nada más para que vean, sueldo base con 1,416 millones de pesos. Luego, este es el aguinaldo del sueldo base. Luego está el aguinaldo de la compensación garantizada, con 3,209 millones de pesos presupuestados. Está el seguro de gastos médicos mayores, con 1,262 millones, además el seguro de separación individualizada, con 2,526 millones. Después vienen otros, pero veamos el rubro de compensaciones garantizadas, para el cual se destinarán 15,000 millones de pesos. Es el gasto mayor, es el mayor gasto que tienen en este momento. Bueno, la lista continúa. Las asignaciones adicionales a los servidores públicos superiores, como les llaman ellos, son con 4,000 millones de pesos, y los pagos por riesgo que alcanzan los 1,117 millones de pesos. Y por último, vamos a mencionar la ayuda para protección y traslado de titulares de órganos jurisdiccionales con 282 millones de pesos, es decir, vehículos y choferes. Bueno, pues a los que defienden los privilegios del Poder Judicial les recomendamos que lo piensen mejor y que se acaben los privilegios de la burocracia dorada a costa del pueblo. ¿Es cuánto, señor presidente?